Mi nombre es Lydia Monroe, y si hay algo que he aprendido sobre la familia, es que las personas que se ríen más fuerte suelen ser las que preferirían que desaparecieras en silencio. Tengo 29 años, y desde que tengo memoria, he sido el blanco de las bromas de la familia, la rara, la hija difícil, la decepción que todos toleran educadamente en las fiestas, pero que en secreto desearían que se hubiera casado con un rico o se hubiera mudado lejos. Ese día, la reunión familiar anual de los Monroe. Se sentía como todos los años anteriores. El césped estaba lleno de sonrisas falsas, copas de vino rebosantes y el sonido de gente fingiendo que se caían bien. La tía Cara presumía del coche nuevo de su hija. El tío Greg se quejaba de los impuestos como si no acabara de alquilar un barco. Y mi madre, Ellen, flotaba entre conversaciones como la anfitriona autoproclamada de una familia perfecta. Excepto que no era perfecta. Nunca lo fue. El olor a pollo a la parrilla se mezclaba con perfume y resentimiento. Me senté en la larga mesa de picnic, cerca del final, lo suficientemente cerca para oír el parloteo de todos, pero lo suficientemente lejos para ser olvidada. Me había acostumbrado a ese lugar. Era seguro. Nadie miraba demasiado de cerca allí. Entonces llegó la broma. Mamá levantó su copa, con los ojos brillantes con ese tipo de alegría que significaba que alguien estaba a punto de sangrar. «Saben», dijo lo suficientemente alto como para que las 20 personas la oyeran, «si Lydia desapareciera mañana, nadie se daría cuenta». La risa golpeó como una ola. Los primos se rieron primero. Luego siguió la carcajada aguda de la tía Cara. El tío Greg resolló, casi derramando su bebida. Incluso Tyler, mi hermano, el niño de oro, sonrió con suficiencia entre bocados de maíz en la mazorca. Y entonces, como sale en una herida abierta, mi padre, el papá tranquilo y cansado, negó con la cabeza y se rió entre dientes. Ah, esa Ellen mía, siempre tan comediante. No me moví, no parpadeé. Solo me quedé mirando la condensación que se deslizaba por mi vaso de agua, fingiendo que me fascinaba. No era la primera vez que decía algo así. Solo era la primera vez que lo decía como si fuera verdad. Por dentro, algo se quedó muy quieto, como un hilo que se rompe y que no oyes hasta que ya está roto. Cuando la risa comenzó a apagarse, levanté la vista. Mi voz salió tranquila. Demasiado tranquila. Ya terminaron. La mesa se quedó en silencio. Mamá inclinó la cabeza. Ay, cariño, no seas tan sensible. Solo era una broma. Está bien, dije suavemente, porque yo también estaba esperando el momento adecuado. Golpeé mi tenedor contra mi vaso. 1, 2 veces. El sonido metálico cortó el ruido del patio trasero. Las cabezas se giraron. Sin decir otra palabra, me levanté y metí la mano en mi bolso. Mis dedos rozaron el sobre que llevaba semanas conmigo. La caligrafía del abuelo Will todavía era visible en el sello. Puse el documento doblado sobre la mesa, justo entre el bol de ensalada y una botella de rosado a medio vaciar. Mamá frunció el ceño. ¿Qué se supone que es eso? La miré a los ojos. El Nuevo Testamento del abuelo. La risa no solo se detuvo. Murió. Estás bromeando, dijo Tyler, intentando reír de nuevo. ¿Verdad? No, dije. Hace 2 semanas, el abuelo me llamó. Dijo que quería arreglar las cosas. No le gustaba cómo me habían tratado, como todos ustedes me trataban. Me volví hacia mi madre. Estaba cansado de ver a su propia hija humillar a su niña delante de todo el que pudiera encontrar. Alguien jadeó. El tenedor de la tía Cara tintineó contra su plato. Actualizó el testamento, continué con voz uniforme. Me lo dejó todo a mí. La casa, la tierra, la cabaña de Vermont por la que todos pelean cada 4 de julio, cada última cuenta con su nombre. Todo. Deslicé el papel una pulgada más cerca para que pudieran ver el sello del notario, las firmas, los testigos. Es real y es definitivo. La sonrisa de mamá se congeló, ese tipo de expresión que se resquebraja si la miras demasiado tiempo. Estás mintiendo, susurró. ¿Lo estoy?, pregunté. Entonces adelante, léelo. Nadie se movió. El rostro del tío Greg se había puesto pálido.
La mano de la tía Cara temblaba como si quisiera agarrar el documento, pero temiera lo que diría. Tyler miraba de uno a otro, confundido y acorralado. Me volví a sentar lentamente, cogí mi tenedor y pinché un trozo de pollo. Está bien, dije, con la voz baja pero firme. El abuelo sí me extrañaría. El silencio que siguió no fue pacífico. Era sofocante. Del tipo que zumba en los oídos. Papá se aclaró la garganta una vez, luego desvió la mirada. Mamá se quedó mirando su plato como si pudiera abrirse y tragársela entera. Al otro lado del césped, el abuelo Will estaba sentado bajo el roble, observando, inescrutable detrás de sus gafas. Por un segundo, nuestras miradas se encontraron. Hizo un único asentimiento. Eso fue todo lo que necesité. Durante los siguientes 10 minutos, nadie habló. Los primos miraban sus teléfonos, fingiendo que no les importaba. La tía Cara rellenó su copa 2 veces. Tyler rascó su plato hasta que el sonido hizo que la gente se estremeciera. Finalmente, alguien intentó cambiar de tema. Algo sobre el tráfico, pero sonó plano, hueco. Para cuando el sol comenzó a ponerse, el aire había cambiado. Ya no era una reunión. Era un velatorio. Cuando el último coche salió del camino de entrada, yo todavía estaba sentada en esa mesa, con la mitad de mi cena sin tocar, el testamento puesto frente a mí como una explosión silenciosa. Mamá se había metido dentro hacía horas, y nadie se atrevió a seguirla. El abuelo se acercó arrastrando los pies, lento pero firme, y puso una mano curtida en mi hombro. Hiciste lo que había que hacer, dijo. No lo entenderán esta noche, pero lo harán. Apretó una vez antes de volver a entrar. Me quedé allí mucho después de que se apagaran las luces, escuchando a los grillos. No era una victoria, todavía no. Solo era la primera vez que los veía sin palabras, y no tenía ni idea de hasta dónde llegarían para hacerme arrepentir. A la mañana siguiente, me desperté con 4 llamadas perdidas de un número que no reconocí. El último mensaje de voz me heló la sangre. Hola, soy Denise de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Fulton. Llamo para confirmar su solicitud de cancelar la cobertura de la matrícula de Tyler Monroe para el semestre de otoño. Por favor, devuelva la llamada para confirmar. Esto podría afectar su inscripción. Me quedé mirando el techo durante mucho tiempo, tratando de procesarlo. Yo no había contactado a nadie. Todavía no. Revisé mi correo electrónico. Ningún mensaje enviado, ningún borrador, nada. Alguien ya se había hecho pasar por mí. Me senté lentamente, la quietud de la noche anterior convirtiéndose en una claridad aguda y gélida. Esto no era un malentendido. Era un contraataque. Antes de que pudiera siquiera pensar, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, mamá. Dudé antes de contestar. Buenos días, dije. Su voz llegó tensa y amarga. Así que, ¿realmente vas a hacer esto? ¿Hacer qué? No te hagas la tonta, Lidia. Ya nos has humillado suficiente. No he hecho nada, dije con voz uniforme. Pero alguien usó mi nombre, para cancelar su matrícula. Quizás eso solo es el karma. Ella me interrumpió y luego colgó. Así de simple. Sin saludo, sin despedida. Para la hora del almuerzo, mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de texto de parientes, compañeros de trabajo, incluso un antiguo compañero de clase. Oye, vi algunas cosas en línea. ¿Estás bien? Ni siquiera había abierto las redes sociales todavía. Cuando finalmente lo hice, me golpeó como una tormenta. La tía Cara había hecho una larga publicación en Facebook sobre un anciano vulnerable siendo manipulado por alguien que debería haber sabido más. Sin nombres, por supuesto, pero todos sabían a quién se refería. Mamá dejó una cadena de emojis llorando debajo. Tyler añadió un corazón roto. Luego estaba la publicación de Tyler, una foto de él sentado en el césped del campus con la leyenda, algunas personas solo te quieren cuando eres útil. Lección aprendida. Cientos de me gusta, docenas de comentarios llamándolo muy fuerte. Alguien incluso me etiquetó, pidiendo mi versión, como si alguna explicación pudiera cortar el chismorreo que ya se había extendido como la gasolina. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento,
con el portátil abierto, viendo cómo la historia se salía de control. Según los rumores, yo había manipulado al abuelo para que cambiara su testamento. Que lo había aislado, lo había convencido de que todos estaban en mi contra, y luego lo había engañado para que firmara la obra de toda su vida. Una publicación incluso insinuaba abuso de ancianos. Me reí, un sonido corto y sin humor. Porque yo sabía la verdad, cada conversación, cada decisión que el abuelo tomó había sido documentada, atestiguada y grabada. Hace 2 semanas, antes de la reunión, me había entregado una carpeta marrón con su cuidadosa caligrafía en la portada. Guarda esto a buen recaudo. Dentro había recibos, declaraciones firmadas y una unidad flash. Él había dicho, no necesitas usar esto todavía, pero si alguna vez intentan reescribir la historia, tendrás más que palabras. En ese momento, no entendí por qué había dicho reescribir la historia. Ahora sí. A medianoche, cambié todas las contraseñas, actualicé todos los correos electrónicos de recuperación, bloqueé todas las cuentas. Luego eliminé el viejo Dropbox compartido que Tyler y yo usábamos para guardar fotos familiares y cosas de la escuela hacía años. A las 12:17 de la madrugada, mi aplicación de seguridad sonó. Movimiento detectado. Cámara de la sala de estar. Abrí el clip. Alguien con una sudadera con capucha. Cabeza gacha. Moviéndose rápido. Directo a mi escritorio. 5 minutos dentro y luego fuera. Sin entrada forzada. Sin cerradura rota. Sin signos de lucha. Solo una llave. Se me encogió el estómago. Solo había otra persona que alguna vez tuvo una copia. Tyler. Cuando no podía permitirse un hotel durante las vacaciones de primavera, le había dejado quedarse conmigo. Le di una llave para que pudiera entrar y salir. Nunca se la pedí de vuelta. Pasé el resto de la noche sentada en mi sofá mirando el fotograma pausado de esa figura encapuchada. Por la mañana, habían aparecido nuevas capturas de pantalla en Reddit. Mensajes privados míos a un amigo. Antiguos, de hacía años, editados, despojados de contexto y retorcidos en algo feo. Uno de ellos decía, a veces pienso que la única forma de que me respeten es si les quito todo. Era real. Lo había dicho una vez después de otra discusión brutal con mamá, pero el significado había sido tergiversado. Ahora parecía una prueba. Casi podía oír la voz de mi madre. Ben, lo planeó todo desde el principio. Esa tarde, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el nombre del abuelo iluminó la pantalla. Cuando contesté, su voz era firme. He oído sobre las tonterías en línea, dijo. ¿Te mantienes firme? Exhalé. Apenas. Bien, dijo. Significa que todavía estás pensando. No luches contra ellos todavía. No estoy segura de tener elección. La tienes, dijo, tranquilo y medido. Están tratando de hacerte reaccionar. No dejes que piensen que han ganado. Hizo una pausa. Pasa mañana. Tengo algo que necesitas ver. La llamada terminó, pero no podía dejar de temblar. Afuera, la ciudad seguía su curso. Coches, luces, risas. Pero por dentro, sentía que las paredes se cerraban. La familia que siempre se había burlado de mí en silencio ahora afilaba públicamente sus cuchillos, y pensaban que yo seguía siendo la misma chica tranquila que se sentaba al final de la mesa. No se daban cuenta de que el abuelo ya me había estado preparando para esto durante meses. No solo sostenía un testamento. Sostenía pruebas. Y si querían guerra, estaban a punto de aprender lo que el silencio puede hacer cuando finalmente habla. Para cuando el amanecer se coló por mis persianas, no había dormido ni un minuto. Cada sonido en el apartamento me hacía saltar. El zumbido del refrigerador, el goteo del grifo, el gemido de las tuberías, todo sonaba a pasos. Volví a reproducir el clip de movimiento, fotograma a fotograma. La figura encapuchada se movía rápido, decidida, directa a mi escritorio, al cajón donde guardaba archivos viejos, declaraciones de impuestos y las cartas del abuelo. 5 minutos dentro, 5 minutos fuera. Quienquiera que fuera, sabía exactamente qué buscar. Se me hizo un nudo en la garganta mientras susurraba para mí misma, Tyler, ¿qué hiciste? Esa mañana,
conduje hasta la casa del abuelo. No llamé antes. No envié un mensaje. Simplemente conduje. La casa se alzaba silenciosa al final del camino, a la sombra de viejos robles. El abuelo estaba en el porche leyendo su periódico como si el mundo no acabara de explotar en línea. Levantó la vista cuando aparqué. Parece que no has dormido. No lo he hecho. Le entregué mi teléfono. Necesitas ver esto. Se ajustó las gafas y vio el clip. Cuando terminó, solo exhaló por la nariz, tranquilo, pesado, decepcionado. Están jugando sucio, dijo finalmente, y creen que no sabes cómo defenderte. Me senté a su lado en los escalones del porche. Ya me han convertido en la villana. Todos les creen. Entonces deja de discutir con fantasmas, dijo. No puedes razonar con gente que ya ha elegido un bando. Me quedé en silencio. Después de una larga pausa, se levantó, entró y regresó con una carpeta, gruesa, marrón, con mi nombre escrito en la portada con su letra temblorosa. La puso en mi regazo. Ábrela. Dentro había transcripciones mecanografiadas de llamadas telefónicas. Cada página cuidadosamente fechada, con marca de tiempo, notariada. Mi corazón latía con fuerza mientras las hojeaba. Una era entre mamá y el tío Greg, grabada un mes antes de la reunión. Greg, si no manejamos esto ahora, le pondrá las garras a todo. Mamá, no te preocupes. Es lo suficientemente viejo como para no darse cuenta si movemos las cosas antes de tiempo. Greg, ¿y qué hay de Lidia? Mamá, nos aseguraremos de que no toque un centavo. Me quedé helada. Las palabras se volvieron borrosas. El abuelo me observaba leer, su expresión inescrutable. He guardado registros, dijo en voz baja. He visto cómo te tratan. Esta vez quería que la verdad quedara por escrito. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurré. Porque necesitaba saber quiénes serían cuando pensaran que no estaba mirando. Miró los árboles más allá del porche. Ahora lo sé. No hablé durante mucho tiempo. El papel temblaba ligeramente en mis manos. Cada risa, cada broma cruel, cada mirada fría a lo largo de los años. De repente, todo tenía una prueba detrás. No solo me habían resentido. Habían estado planeando a mis espaldas. Cerré la carpeta. Mi voz salió baja. No voy a dejar que reescriban esto. El abuelo hizo un único asentimiento. Bien. Entonces ve y recuérdales con quién están tratando. Esa tarde, conduje directamente al apartamento de Tyler, cerca del campus. El pasillo olía a alfombra vieja y fideos instantáneos. Cuando abrió la puerta, su sonrisa de suficiencia vaciló en el segundo en que vio el sobre en mi mano. Lidia, dijo con cautela. No puedes simplemente aparecer así. Entré. Tranquila pero decidida. Entraste a la fuerza en mi apartamento. Él parpadeó. ¿Qué? No. Yo. ¿De qué estás hablando? Ahórratelo. Dejé caer el sobre en la encimera de su cocina. Lee. Dudó. Luego, la curiosidad pudo más que él. Desdobló la primera página. Sus ojos recorrieron las líneas, la confusión convirtiéndose en pánico. Nos aseguraremos de que no toque un centavo. Luego, su nombre apareció en la tercera página. La parte donde mamá le pedía al abuelo su matrícula, sugiriendo un préstamo a nombre del abuelo. El abuelo se había negado. Los labios de Tyler se movían en silencio mientras leía, su rostro perdiendo el color. Esto es falso, dijo finalmente. ¿Tú? ¿Tú te lo inventaste? No, dije. Está notariado. Hay copias con mi abogado, el abogado del abuelo y el Banco del Patrimonio. Tragó saliva. Estás fanfarroneando. Pruébame. Por un momento, ninguno de los dos habló. Él solo se quedó allí, temblando ligeramente. La transcripción arrugada en sus manos. Tyler, dije en voz baja, eres mi hermano. Pero si sigues difundiendo mentiras, no solo me arriesgas a mí. Te arriesgas a ti mismo. No respondió. Cuando salí,
dejé la carpeta donde estaba. No necesité dar un portazo ni montar una escena. El silencio detrás de mí era lo suficientemente elocuente. Para cuando llegué a casa esa tarde, la guerra se había vuelto inquietantemente silenciosa. La publicación de Facebook desapareció. El hilo de Reddit fue eliminado. La cuenta de Tyler se había vuelto privada. Pero no me sentí aliviada. Todavía no. Porque el silencio de mi familia nunca significaba paz. Significaba que estaban conspirando. Y tenía razón. A las 9 de esa noche, sonó mi timbre. Cuando miré por la mirilla, no vi a Tyler ni a mamá. Era papá. Estaba allí, sosteniendo una pequeña caja de madera. Familiar. Cuando abrí la puerta, me la atendió. ¿Recuerdas esto? Lo recordaba. El joyero de mi abuela, desaparecido durante más de 10 años. No eres la única que está cansada de ella, dijo. Mi voz se quebró. Papá, ¿de qué estás hablando? Entró, con los ojos pesados. Necesitas ver lo que ha estado haciendo, y entenderás por qué he estado callado. Abrió una carpeta propia, con extractos bancarios, solicitudes de préstamos y documentos falsificados, todos firmados por mamá. Había estado tratando de sacar una hipoteca contra la casa del abuelo con la ayuda de Greg, y Tyler le había enviado un correo electrónico a un oficial del banco bajo su dirección. Ya he solicitado la separación legal, dijo papá rotundamente. Mi abogado le envió todo al banco. Están investigando por intento de fraude. Me miró, con el rostro duro. Tenías razón al alejarte. Cuando se fue, me senté en silencio, rodeada de documentos que contaban una verdad más fea que cualquier rumor. Mamá no solo me había humillado. Había estado tratando de despojar la casa de su propio padre antes incluso de que él muriera. Las piezas estaban encajando, y las últimas palabras del abuelo esa tarde resonaron en mi mente. Ahora entiendes por qué cambié el testamento. Lo había sabido todo el tiempo. Pasaron 3 días. Sin publicaciones, sin llamadas, sin nuevos rumores. La repentina quietud no era reconfortante. Era del tipo que zumba como una corriente eléctrica bajo la piel. La calma antes de una tormenta que ya puedes oler en el aire. Cada mañana me despertaba esperando otro ataque público, otra historia retorcida, pero no llegaba nada. El silencio en sí mismo se sentía como un mensaje. Se estaban reagrupando. Y entonces, en la 4ª noche, mi teléfono vibró. Una notificación de la universidad. Debido a nueva información presentada por la familia Monroe, se ha aplicado una retención temporal a la cuenta de estudiante de Tyler Monroe en espera de investigación. Lo leí 2 veces, luego una tercera. No le había dicho ni una palabra a la universidad. El abuelo tampoco. Esto no era obra mía. Alguien más se había vuelto contra Tyler. O el banco había detectado algo o el abogado de papá había conectado los puntos de esas solicitudes fraudulentas. De cualquier manera, estaba hecho. Y así, el brillo del chico de oro comenzó a desvanecerse. Al mediodía, Tyler estaba bombardeando mi teléfono. Mensaje tras mensaje, llamada tras llamada. ¿Tú hiciste esto? Arréglalo. Estás arruinando mi vida. Contéstame. No respondí. Dejé que sintiera el mismo silencio en el que yo había vivido durante años. Esa tarde, llamó el abuelo. Su tono era tranquilo, casi divertido. Se están desmoronando más rápido de lo que pensaba, dijo. Sabías que esto pasaría, susurré. Esperaba que pasara, dijo suavemente. Pero no lo esperaba tan pronto. Prepárate, Lidia. Cuando la gente como ellos pierde el control, se desesperan. Tenía razón. A la mañana siguiente, mamá apareció en mi puerta. Sin aviso, sin llamada, solo el sonido de sus uñas cuidadas golpeando la madera. No abrí de inmediato. Observé a través de la mirilla. Se veía diferente. La arrogancia se había ido, reemplazada por algo salvaje. Pánico y furia entrelazados. Lidia, abre la puerta ahora mismo, siseó. Has destruido el futuro de tu hermano. Has humillado a esta familia suficiente.
Abrí la puerta lentamente, manteniendo la mano en la cerradura. ¿Destruido? Dije. ¿Te refieres a cómo intentaste destruir la casa del abuelo? Sus ojos parpadearon solo por un segundo. No sabes de lo que estás hablando. Oh, sí que lo sé, dije, mi voz baja pero firme. Vi las solicitudes de préstamo, las firmas falsificadas, los correos electrónicos. Papá me lo contó todo. Se quedó helada. Sus labios temblaron, pero no de culpa, sino de ira por haber sido descubierta. ¿Cómo se atreve? No lo culpes a él, interrumpí. Finalmente está diciendo la verdad. Algo que tú nunca has podido hacer. Su rostro se contrajo. ¿Crees que esto te hace mejor que yo? No, dije. Solo me hace libre. Por primera vez en mi vida, no tuvo una respuesta. Solo se quedó allí, respirando con dificultad, con los ojos moviéndose como si buscara una escapatoria. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Se suponía que me lo dejaría todo a mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una verdad cruda y sin filtros. Lo hizo, dije en voz baja. Te dejó las consecuencias. Dio un paso atrás como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Te arrepentirás de esto, susurró. Sonreí levemente. Quizás, pero no me arrepentiré de haberme alejado. Se fue sin decir otra palabra. Esa noche, llamé a papá. No pareció sorprendido. Vino a verme justo después de dejarte, dijo, gritando, culpando a todos menos a sí misma. ¿Qué le dijiste? Que había terminado de protegerla. Un largo silencio. Luego su voz se suavizó. Está perdida, Lidia. Cuando la gente construye su identidad en el control, en el momento en que lo pierden, no saben quiénes son. Me recosté en el sofá, mirando el techo. Nunca me perdonará. No tiene por qué hacerlo, dijo. No necesitas su permiso para vivir tu propia vida. Por un momento, no pude hablar. Luego, en voz baja, dije, gracias. Los días siguientes se desdibujaron. El abuelo llamaba a diario para saber cómo estaba. Papá pasó una vez con comestibles, fingiendo que solo era para dejar algo. Incluso el aire a mi alrededor se sentía diferente, más ligero, más limpio, como si algo tóxico finalmente se hubiera eliminado. Pero en el fondo, sabía que este no era el final. Todavía no. Porque una familia como la mía no se desmorona en silencio. Se desmoronan con las garras fuera, arrastrando a todos mientras caen. Y si mamá no podía destruirme en privado, intentaría hacerlo en público. Efectivamente, una semana después, recibí una llamada del abogado del abuelo. Mamá había solicitado una reunión de mediación familiar, alegando malentendidos sobre el patrimonio. Me reí a carcajadas cuando lo oí. Malentendidos, repetí. Así es como llamamos ahora a la falsificación y la difamación. Él dudó. Quiere que todos estén presentes. Tu tío, tu padre, Tyler. Dice que es por la reconciliación. Reconciliación, repetí, saboreando la palabra como veneno. ¿Quiere asistir?, preguntó. Pensé en la advertencia del abuelo, en las transcripciones, el testamento, el poder silencioso de la verdad que aún no les había mostrado. Y entonces sonreí. Sí, dije. Dígale que estaré allí, pero que debería tener cuidado con lo que pide, porque todavía me queda una carta por jugar. El sobre que el abuelo me dijo que abriera solo cuando estuviera lista para que todo terminara. Y yo estaba más que lista. La oficina de mediación estaba en las afueras del centro. Paredes de cristal, iluminación estéril, el tipo de espacio neutral que pretende arreglar el caos con papeleo y palabras educadas. Pero ninguna cantidad de neutralidad podría equilibrar lo que estaba a punto de suceder dentro. Cuando entré, ya estaban todos allí. Mamá estaba sentada muy erguida, con una blusa azul pálido que gritaba buena madre para las cámaras que no estaban allí. Sus perlas brillaban bajo la luz fluorescente. El tío Greg se reclinó con los brazos cruzados, con la sonrisa burlona en su lugar, la misma que usaba cuando soltaba bromas sobre mis fracasos en las conversaciones de la cena. Tyler estaba sentado junto a mamá, con la capucha puesta, las manos apretadas alrededor de su teléfono.
No me miró. Papá fue el único que me miró a los ojos, cansado, tranquilo, ya más allá de la pelea. La mediadora, una mujer de unos 60 años con ojos amables, se aclaró la garganta. Gracias a todos por venir. Estamos aquí para discutir las preocupaciones sobre el patrimonio de los Monroe y ver si hay espacio para una resolución. Resolución, repitió mamá con una risa seca. Eso es todo lo que siempre he querido. Mi hija aquí simplemente malinterpretó mis intenciones. La dejé hablar. Eso era lo que mejor hacía. Tejer mentiras de la nada y sonreír mientras lo hacía. Miró directamente a la mediadora. Mi padre no estaba en su sano juicio cuando cambió su testamento. Solo queremos lo que es justo. Me incliné hacia adelante, con la voz uniforme. ¿Te refieres a lo que intentaste tomar antes incluso de que él muriera? Perdóneme. Abrí la carpeta frente a mí y deslicé un documento sobre la mesa. El mismo que había mantenido sellado durante meses. Mamá dudó, luego lo cogió. Greg se acercó. Tyler entrecerró los ojos. 6 páginas mecanografiadas. Membrete oficial. El contable del abuelo lo había preparado 6 meses antes del Nuevo Testamento. Beneficiaria del fondo fiduciario, Lydia Monroe. Valor, $1,3 millones. Estado, totalmente vencido y asegurado bajo un fideicomisario independiente establecido por William Monroe con el propósito expreso de independencia y seguridad financiera. Nadie habló. El único sonido era el suave zumbido de las luces del techo. La mano de mamá temblaba mientras hojeaba las páginas. ¿Esto? Esto no puede ser correcto. Es real, dije tranquilamente. El fideicomiso se creó antes incluso de que te enteraras del testamento. El abuelo no solo planeó para el futuro. ¿Lo protegió? La sonrisa burlona de Greg desapareció. ¿Esperas que creamos que nos ocultó esto a todos? No lo ocultó, dije, volviéndome hacia él. Simplemente no confiaba en ustedes lo suficiente como para decírselo. Tyler finalmente habló, con la voz baja. ¿Por qué te lo daría a ti? Apenas lo visitabas. Lo miré. El hermano por el que una vez cubrí el alquiler, defendí, le presté dinero. Porque nunca le quité nada. Esa es la diferencia. La mediadora se movió incómoda. Quizás podamos centrarnos en... Pero yo no había terminado. Hay más, dije. Abrí un segundo sobre. Las transcripciones y los extractos bancarios que papá me había dado. Esto muestra a mamá y a Greg tratando de sacar préstamos contra la propiedad del abuelo. Tyler, tu nombre está en uno de los correos electrónicos. Usaste tu cuenta de estudiante. El rostro de Tyler se puso blanco. Eso no fue. Lo fue, dije bruscamente. El banco lo confirmó. Fuiste parte de ello, incluso si no sabías lo que estabas firmando. Mamá golpeó la mesa con la mano. ¿Basta? Su voz se quebró. ¿Crees que esto te convierte en la heroína? Destrozaste a esta familia. Sostuve su mirada. No. Simplemente dejé de permitir que me usaras como pegamento para mantener unidas tus mentiras. La habitación se quedó en silencio. Por primera vez, ella no tenía el control. La mediadora habló suavemente. Señora Monroe, creo que está claro que su hija tiene documentación para respaldar sus afirmaciones. Quizás este no es el entorno para disputarlo. Mamá la interrumpió. Por supuesto que te pondrías de su lado. No sabes cómo es ella. Su voz se elevó, aguda y temblorosa. Siempre ha sido vengativa, desagradecida, fría. Basta, dijo papá en voz baja. La palabra cortó el aire como un cristal rompiéndose. Todos se giraron. La miró con ojos exhaustos. No lo ves, ¿verdad? Has estado tratando de controlar a todo el mundo tanto tiempo que olvidaste cómo es el amor. Por un momento, pareció aturdida. Luego sus hombros se hundieron, su rostro desmoronándose en algo casi humano. Miedo, pérdida, desesperación. Me levanté. Querían claridad, dije. Aquí está.
Hice un gesto hacia los documentos. Pueden quemar el testamento mañana. No importaría. Este fideicomiso nunca fue sobre la casa o el dinero. El abuelo me quería libre de todo esto. El labio de mamá tembló. ¿Lo planeó? Sí, dije suavemente. Y he terminado de dejar que lo reescribas. Recogí mis carpetas, las metí en mi bolso y los miré a cada uno de ellos. Greg mirando la mesa, Tyler evitando mi mirada. Mamá congelada. En silencio o en público, dije. Su elección. De cualquier manera, he terminado de ser su chivo expiatorio. Luego me di la vuelta y salí, dejándolos en esa oficina estéril llena de plantas falsas, orgullo destrozado y el sonido de todo lo que habían construido derrumbándose. Afuera, el aire era cortante y frío. Me quedé en la acera un largo momento, respirándolo. Mi teléfono vibró. Era el abuelo. ¿Lo hiciste?, preguntó. ¿Lo hice? Una pausa, luego una risa suave. Bien. Lo manejaste mejor de lo que yo lo hice nunca. Estoy cansada, abuelo. Lo sé, cariño, dijo. Pero ahora puedes descansar. Ya no pueden tocarte. Miré hacia el cielo gris. No gané nada. Hizo una pausa. Te ganaste a ti misma. Eso es suficiente. La línea quedó en silencio, pero sus palabras permanecieron. Por primera vez en años, sentí que el peso se levantaba. No del todo, pero lo suficientemente ligero como para respirar de nuevo. Me subí a mi coche, arranqué el motor y conduje sin pensar, lejos de la ciudad, del ruido, de los fantasmas. Todavía no sabía a dónde me dirigía, pero por una vez, no importaba. Es extraño cómo el silencio cambia de significado una vez que dejas de temerlo. 2 meses después de la mediación, estaba viviendo en la cabaña de Vermont, esa por la que todos solían pelear cada 4 de julio. El aire olía a pino y lluvia. Las noches eran tan tranquilas que podía oír el arroyo desde la ventana de mi habitación. El abuelo había insistido en que me quedara con el lugar. Había dicho, toda familia necesita una página en blanco. Esta es la tuya. Al principio, no le creí. Seguía esperando que el teléfono vibrara, esperando que mamá desatara otra ronda de drama público. Pero no lo hizo. En cambio, desapareció. Su cuenta de Facebook desapareció. La tía Cara guardó silencio. El negocio de Greg se renombró silenciosamente bajo un nuevo nombre, probablemente tratando de escapar de la investigación por fraude que el abogado de papá había desencadenado. Y Tyler abandonó la universidad. Me enteré a través de un único y breve correo electrónico de la Universidad de Fulton. Se le informa que Tyler Monroe se ha retirado oficialmente para el año académico. Sin explicación, sin disculpa, solo una formalidad que se sentía como una lápida. Papá llamaba a veces, aunque nunca para hablar de ella. Principalmente preguntaba cómo dormía, si había comido, si ya había empezado a nevar allí arriba. Su voz llevaba algo nuevo. Humildad, quietud, quizás incluso paz. El abuelo, sin embargo, llamaba cada semana como un reloj. Hablábamos de todo excepto del pasado. Pero una tarde su tono cambió. Hiciste algo valiente, Lidia, dijo. La mayoría de la gente pasa su vida tratando de ser entendida por aquellos que nunca lo harán. Solo dije la verdad, dije. Se rió suavemente. Eso es lo más valiente de todo. Miré por la ventana la luz del sol reflejándose en el lago helado. ¿Alguna vez te sientes culpable? ¿Por qué? Por haberme alejado. Estuvo en silencio un largo rato antes de responder. Todos los días, dijo finalmente. Pero eso no significa que lo cambiaría. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que terminara la llamada. Porque la culpa y la paz son hermanas. No puedes sostener una sin sentir la sombra de la otra. Esa noche, saqué la pequeña caja de madera que papá me había devuelto. El joyero de la abuela, el que mamá había escondido hacía años. Dentro había algunas fotos antiguas, un collar de perlas y una carta doblada con la caligrafía del abuelo. Estaba fechada 6 meses antes de que cambiara el testamento. Lidia, si estás leyendo esto,
significa que encontraste tu voz. No dejes que te convenzan de que la paz requiere permiso. Te has ganado tu silencio. Te has ganado tu libertad. Recuerda, lo que ellos llaman traición, yo lo llamo supervivencia. Me quedé sentada allí un largo rato, la carta temblando ligeramente en mis manos. A la mañana siguiente, me desperté temprano, preparé café, observé la niebla levantarse del lago. La paz era casi desorientadora. Sin alarmas, sin discusiones, sin actuaciones, solo quietud. Más tarde, caminé hasta el borde del bosque donde el abuelo solía pescar cuando era más joven. Todavía había un viejo banco allí, medio enterrado bajo las hojas. Lo limpié y me senté. El aire olía a tierra y hielo descongelándose. Por primera vez, me permití recordar todo. Las risas en la mesa. La broma que lo inició todo. La forma en que la sonrisa de mamá se desplomó cuando puse el testamento sobre la mesa. Solía pensar que ese momento fue la victoria. Pero ahora, sentada aquí, me di cuenta de que no lo fue. La verdadera victoria fue el silencio posterior. No más demostrar, no más defenderse, no más esperar a que la gente viera mi valía. Nunca lo harían, y eso estaba bien. A lo lejos, vi un halcón volando en círculos sobre el lago. Lento, firme, imperturbable. Me recordó al abuelo de alguna manera. Susurré, tenías razón. Porque me lo había dicho una vez, a veces no ganas luchando más duro. Ganas yéndote primero. Eché un último vistazo al horizonte y sonreí. Todo lo que habían usado para avergonzarme, mi independencia, mi distancia, mi silencio, resultó ser exactamente lo que me salvó. Mamá nunca entendería eso. Quizás nunca podría, pero no necesitaba que lo hiciera. Ya no era su espejo. No era el chivo expiatorio de nadie ni la prueba de un fracaso. Solo era Lydia Monroe, la chica que finalmente dejó de disculparse por sobrevivir. El mundo no se acabó cuando dejé de intentar ser su buena hija. Solo se volvió más silencioso. Y en esa quietud, finalmente encontré la paz. Línea final, a veces no necesitas venganza. Solo la verdad y un lugar tranquilo donde vivir con ella.